Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo de San Petersburgo 1914. Vemos cómo está la clasificación. De momento eran 5 jugadores los que pasaban a una fase final tras conseguir la mejor puntuación en una fase inicial de 11 jugadores, y estos 5 jugadores jugaban un todos contra todos a doble ronda. En cada ronda descansaba un jugador. La puntuación que hay a la derecha está actualizada. Capablanca, Lasker y Marshall tienen un asterisco ya que han descansado, a diferencia de Alekhine y Tarras. Por lo tanto, Capablanca, respecto a su máximo rival, que era Lasker, que le sacaba 1,5 puntos, de momento tras estas primeras 3 rondas le va manteniendo la ventaja. Vamos a ver esta partida interesantísima entre dos viejos conocidos. Hemos traído varias partidas entre Marshall y Capablanca, destacando aquel match que jugaron en 1909, en el que de alguna manera pillaba por sorpresa a un Frank Marshall, que se encontraba un Capablanca pues desconocido, ya que había ido a Estados Unidos a pelear contra él. Un match muy bueno y que tenéis no en la descripción del vídeo, sino en los mensajes que voy fijando en los torneos y campeonatos históricos. Esta partida también muy interesante, en la que pues ya tenemos el tablero E4 por parte de Capablanca, E5 y lo normal o lo más jugado quizás en aquella época, apertura española, aunque aquí se opta por una defensa Petrov. Caballo por E5, siguiendo lo que se juega más a día de hoy, o en estos días quería decir, variante clásica. Primero de 6, se retira el caballo, y una vez que se ha retirado se decide capturar el peón recuperándolo. Dama E2, atacando al caballo. Lo más jugado en esta posición es D4, ataque clásico, caballo C3 con la variante Nimzovich o dama E2, siendo el tercer movimiento en una variante Cosío. Y aquí, como vemos, pues única jugada es dama E7, cubriéndote de una posible clavada sobre el caballo, ya que pues a otro movimiento que puedan hacer las negras, D3 quizás ganaría pieza y con ello la partida. Por lo tanto, dama E7, D3, expulsando al caballo, y tras caballo F6 se enfrentan los caballos. Capablanca decide no capturar, desarrolla, ya que la captura pues de alguna manera las negras ganarían un tiempo desarrollando pieza, y el enroque pues lo tendrían más cerca. Clava el caballo de F6, y aquí Frank Marshall pues hace lo propio, sigue con su desarrollo, alfil E6, caballo C3, H6, expulsando al alfil o capturando en F6. Capablanca decide entregar la pareja de alfiles, y tras dama por F6, D4, ganando un poquito más de espacio. Y no solo eso, sino que dama y alfil pues pueden controlar mejor la diagonal. Como vemos, quizás una de las amenazas y lo que va a pasar en la partida es dama B5, pero Marshall ignora dicho ataque y juega desarrollando alfil E7. Dama B5 jaque, además se ataca, como decimos, al peón de B7 y caballo D7 defendiéndolo, ante una jugada como alfil D7 en la que pues evitas el jaque. Este movimiento es perdedor, ya que tras dama por B7 la torre está completamente atrapada, y aunque las piezas negras tienen este movimiento típico en el que pues la torre defiende al caballo, el caballo al alfil y el alfil a la torre, entre las 3 piezas se defienden a la vez y a su vez están atacando la dama, existe este movimiento fantástico para las blancas, que sería alfil B5. Por lo tanto, el alfil no puede capturar la dama al estar clavado, y en caso de capturar en B5, pues aún así están perdidas, ¿no? Ya que pues recuperan una pieza, dama por A8, y el gran problema en esta posición es que si por ejemplo te enrocas en corto, defiendes el caballo, pero te estaría cayendo una nueva pieza. Por lo que aquí se juega caballo D7, y el tema es que la partida continúa con alfil D3. Capablanca decide seguir con su desarrollo. A un movimiento como dama por B7 no es que sea malo, pero tampoco parece que se gana mucho. Aquí las piezas negras de momento tienen su torre atacada, torre B8 atacando a la dama. Se ataca además al peón de B2, y tras ganar un nuevo peón, las piezas negras podrían capturar en B2 o incluso enrocarse en corto entregando un tercer peón. Tras esta comilona de peones que están haciendo las blancas en esta línea hipotética, pues la línea podría continuar con torre por B2, atacando en C2, alfil D3 y estas jugadas caballo C5. Un movimiento pues muy bueno, en el que se entrega pieza, con la dama no puedes capturar, que de alguna manera ha quedado
pues algo desplazada en el flanco de dama. La recaptura sería con el peón negro, por lo tanto se perdería la dama, y si peón por se abre la diagonal para que la dama dé un primer jaque. El rey, además de perder el enroque, pues se estaría perdiendo la partida, ¿no? Torre por c2, ganando o recuperando ese peón también de menos que tendrían las piezas negras, todavía tendrían un peón de menos, pero bueno, hay amenazas de de capturar la torre en A1, a cambio de dar la torre en C2, viene con jaque, si el rey se retira la torre de H1 estaría cayendo, y en esta posición las piezas negras ya estarían bastante mejor. Por lo que aquí, de momento, Capablanca no captura, retrasa el movimiento, decide desarrollar pieza, y tras jugarse G5 con idea de atacar haciendo este movimiento G4, H3, si no frena, controla al menos pues esa posibilidad. Es cuando Frank Marshall decide enrocarse no en largo, siendo uno de los movimientos que mantiene la igualdad, sino enrocándose en corto. Un movimiento que, bueno, pues si es en largo, por un lado se defiende en B7, tampoco hay un ataque claro por parte de las piezas blancas sobre el flanco de dama, no hay ninguna columna semiabierta para que ninguna de las torres pues pueda atacar directamente. Es verdad que la dama ya está en B5, pero bueno, pues el peón de B7, como decimos, está defendido, y también las piezas negras tienen que mover en las próximas jugadas, ¿no? El tema es que la partida continúa con enroque en corto, y ahora sí que Capablanca captura en B7, torre A, B8 atacando a la dama, y en vez de poder ganar algún peón más como el de C7 que podría valer, decide jugar dama E4, gana un tiempo sobre el peón de B2, ya que no se puede capturar por la amenaza en la posición, ya que dama H7 sería mate, por lo que se juega dama G7, y tras B3 las blancas cuentan con peón de más. La partida continúa golpeando en el centro por parte de Marshall, jugando C5, y tras enroque en corto, C por D4 y caballo D5. Retrasa la captura de este peón que, como vemos, pues está doblado en la posición. De momento está dos veces atacado por parte de las piezas blancas. Decide adelantar su caballo para que, si las piezas negras pues capturan en D5 o deciden defender este alfil, ganarían bueno, pues la pareja de alfiles, ¿no? O la recuperarían, por lo menos, ¿no? Uno de los dos alfiles. No obstante, Marshall no entra dentro de sus planes entregar ninguno de los dos alfiles, juega alfil D8, y tras jugarse alfil C4, reforzando la casilla de D5, caballo de C5 con ataque sobre la dama. Además, Frank Marshall, tras varios movimientos en el que vienen varias capturas de alguna manera forzados, pues vamos a llegar a una posición que bueno, pues él considera que puede ser ventajosa. Dama por D4, tras cambio de damas, caballo por, y tras alfil por D5 se cambian más piezas, llegando, como decimos, a esta posición en la que se juega alfil F6, se clava al caballo, ya que está cayendo mínimo la calidad, y aquí Capablanca decide jugar torre D1. Por un lado se quita de la diagonal, su caballo lo mantiene defendido, alfil por D4, más cambios, y tras los mismos rey G7, bueno, pues mejorando la posición de su rey, o al menos retirándolo de la clavada que había en la posición, ¿no? El peón de F7 ya se puede mover. El tema es que, si nos fijamos un momentito en el tablero, las piezas blancas siguen manteniendo ese peón de ventaja, además solo cuentan con 2 islas de peones, y a cambio las piezas negras pues cuentan con 3 islas. El alfil suele ser un indicativo de, bueno, pues de mejoría respecto al caballo, sobre todo en posiciones abiertas donde solo hay peones en los flancos, que de alguna manera pues está pasando casi en esta partida. De momento, tras estas jugadas alfil C4, se ataca en D6 por parte de la torre, torre B6 lo defiende, y tras torre D1 la idea de Capablanca es entrar en séptima, atacar al peón de A7 y, bueno, pues de alguna manera activarse. Rey F6 se evita estos temas, F4, no F3, buscando abrir la posición, y aquí se decide jugar caballo E6. Por un lado el caballo se retira para atacar a una de las torres. Si aquí son las piezas negras las que deciden capturar en F4, bueno, pues las blancas estarían con bastante ventaja, ¿no? Torre por F4, además hay un doble ataque una vez se retira el rey, no tiene la columna E para retirarse, como por ejemplo E7, por lo tanto, para seguir defendiendo, por ejemplo, el peón
y retirarse con el rey a G6, entonces se podría jugar torre 7, triple ataque en F7, se mantiene ese ataque como decíamos en A7 y habría bastante ventaja sobre el tablero. Esto lo evita de momento Marshall jugando caballo E6, se ataca la torre y tras estos movimientos primero F por G5 jaque, H por y torre F1 con nuevo jaque. El rey viene a E7, entiende Capablanca que tiene que atacar a este peón que de alguna manera está aislado, ya que aunque está defendido por el caballo, las piezas blancas podrían continuar con la captura del caballo del defensor del peón y posteriormente ganar un nuevo peón. Además, comentaba sobre el tema de que está pues de alguna manera aislado, ya que si se juega F6, es verdad que ahora los peones están bien defendidos, o el peón de G5, pero hay una nueva debilidad que es el caballo. Está clavado tras traer una de las torres a E4, o torre, no a D1, perdón, que se me va, sino E1, doble ataque en la posición. Las negras, para no perder la pieza, quizás tienen que entregar un peón. Pero bueno, seguiría una presión bastante fuerte en la posición, ¿no? Torre 4 próximamente. Quizás las negras les da tiempo primero a jugar torre D6 con ataque sobre el alfil y tras volver a C4 primero se retira el rey y tras un nuevo ataque caballo C7, pero bueno. Las blancas tendrían dos peones de más y bastante activas sus piezas comparado con las piezas negras que, bueno, pues están un poquito ahí descolocadas. Por lo que F6 no es una opción. Se decide jugar torre G8 y tras torre F5, atacando dos veces al peón que está defendido en dos ocasiones, la partida continúa con torre C6. Es verdad que podríamos pensar en este movimiento, torre G7, ya que la torre pues defiende al peón, pero en G8 no está defendida y en esta ocasión sí que estaría defendido por el caballo, aunque también existiría en algún momento este movimiento en el que la torre de G7 pues quedaría, dejaría de estar defendida, ¿no? Por lo tanto, la posición para Marshall es de bastante presión que está ejerciendo ahora Capablanca sobre este peón en concreto. Se juega torre C6, quizás si hay cambios de piezas menores en algún momento el peón de C2 pueda ser capturado y de momento H4. Capablanca jugando, bueno, pues como siempre nos tiene acostumbrados. El peón de G5 está clavado, hay nuevo ataque sobre este peón y aquí se decide pues lo mejor, que es abandonar la defensa del peón y a cambio reforzar la columna C para jugar torre C5 y cambiar o buscar cambiar algo de material. Mientras tanto, Capablanca cuenta con un segundo peón de más. Es verdad que los peones están doblados, pero sigue estando activo o muy activo en la posición. Torre C5 y finalmente es cuando se decide cambiar en E6. Peón por torre por C5 y tras torre por, con esta última captura del peón, F por E6, el peón de G5 pues está pasado y Capablanca aprovecha para capturarlo, evitando que las negras puedan capturar en C2, ya que G7 sería, bueno, pues definitivo, ¿no? La torre le da tiempo a volver a C8, pero tras la coronación, pues las blancas están ganando la torre. Por lo que aquí primero hay que reaccionar a este peón de G6, rey F8, y tras torre C4, enfrentando las torres, lo evita Marshall jugando torre A5, atacando el peón de A2. Es verdad que tras estas capturas, bueno, pues la fuerza de las piezas blancas se ha minimizado un poquito. El rey negro, perdón, está controlando el peón de G6, los peones se han doblado y podemos seguir esta línea un poquito para ver qué podría pasar, ya que, bueno, pues para ver si funciona o no la captura de torres que acabamos de ver. Rey D4, el tema es que a un movimiento como A5 A4 se paraliza el peón del flanco de dama y aquí lo mejor para las piezas negras es continuar con este jaque, ya que el peón está pasado, rey D5 retirándose y en caso de seguir avanzando el rey puede volver a D4, rey F4, C3 haciendo un movimiento de espera y el problema para las negras es que el peón de A5 pues está frenado, tampoco se puede mover el peón de D6 ya que bueno, pues se captura o se avanza un peón pasado por parte de las blancas y el problema para las negras es que rey F3 ya no existe debido al peón de G2, por lo que bueno, a un movimiento como E3 simplemente rey D3 y las blancas estarían ganando. Por lo tanto, pensábamos que bueno, no pasaría nada, pero quizás la igualdad se mantendría, pero siguiendo un poquito una de las líneas, pues vemos que no. Es por eso que se retira la torre atacando en A2.
y tras jugarse a 4 defendiendo, rey G7 atacando ahora al peón de G6. De momento, torre C6 no yendo directamente a por este jaque, ya que el peón de A7 está defendido, se atacan a los dos peones centrales y para no perderlos, torre de 5, pero ahora se ha dejado indefenso el peón de A7. Capablanca aprovecha para atacarlo primero. Rey por G6 pierde un peón pasado y prácticamente coronando, pero a cambio consigue no solamente el peón de A, sino el peón de B, pues también los tiene pasados. Tras estos movimientos, jaque en D1, rey H2 y ante D5 se decide empezar a avanzar dicho peón. La torre viene a C1 para capturar en C2, torre C7 con la defensa y tras torre A1, B4 defendiendo el peón de A5. La posición es muy difícil para las piezas negras, no obstante con este movimiento Frank Marshall pues lo que consigue es que no se pueda jugar al menos de momento A6 o B5, ya que podría caer pues el peón en A6 o el peón en A5. Se decide continuar con la partida con C3, frenando quizás un movimiento de D4, pero aquí Frank Marshall intenta plantear una trampa a las piezas blancas, de momento jugando D4 y tras torre C6 con ataque sobre el peón de E6 decide capturar y permitir este jaque. Capablanca decide capturar en C3, ya que si captura en E6, el tema es que ahora sí que la posición pues sería de tablas. Rey F5 con ataque sobre la torre, torre C6 atacando en C3, pero el peón de B4 pues ya ha caído y tras los cambios las piezas negras logran colocar su torre detrás del peón de A5. El peón de G2 para que corone pues es bastante difícil, ya que de por medio está el rey negro y parece que esta posición es de tablas. Por lo tanto sería un error capturar esa entrega que está haciendo Marshall en la posición. Capablanca captura en C3, torre por B4 y tras torre A3 ahora es el que Capablanca, bueno, pues lo que mandan los cánones, una vez que tienes un peón pasado, colocar tu torre detrás del mismo para avanzar y ya los problemas son tremendos para las piezas negras. No obstante, hay más movimientos, torre B7, A6, torre A7, torre A5, también de alguna manera creando pues, una especie de barrera y rey F6. G4 en la posición, rey E7, completamente paralizadas las piezas de Frank Marshall y tras jugarse en esta posición rey D6, rey F4 y rey C7. De alguna manera retirándose la defensa de este peón, pero tras rey E5 el rey vuelve a D7, quizás también pues con algún tipo de triangulación, y es cuando bueno, pues aprovecha Capablanca para avanzar el peón que, bueno, pues de momento no tiene obstáculos, ya que ni siquiera la torre de A7 defiende la posición. Rey E7 viniendo de alguna manera al rescate, G6, rey F8 y tras rey por E6, lo más fácil, la partida continúa con rey E8. Nada valía en esta posición, G7, torre por G7 y tras A7 viene un jaque en G6, rey F5 y finalmente tras 61 movimientos Frank Marshall decide abandonar, por lo tanto Capablanca sumaba un punto más en un torneo prácticamente impecable, conseguía en la primera fase 8 puntos y medio de 11, le seguía de cerca a Lasker y vamos a ver qué pasa en las próximas partidas. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.